quiero marcar, no sé llamarlo paradoja, no me sale la palabra exacta, pero les quiero leer algo. ¿Se acuerdan ustedes del famoso tema del periodismo militante y del periodismo independiente, con el cual nos torturaron la cabeza durante largos años? Bueno, quiero compartir una cosa y después, como soy de esos que un amigo común dice, solo tiene un martillo, entonces lo que tiene adelante son clavos, voy a hablar algo de derecho, que me interpelaron. Pero quería compartir esto. Una exacta noticia de los procedimientos del gobierno. Una continuada comunicación pública de las medidas que acuerde para consolidar la grande obra que se ha principiado. Una sincera y franca manifestación de los estorbos que se oponen a los fines de su instalación como gobierno y de los medios que adopta para allanarlos. Son un deber del gobierno que ejerce y un principio para que el pueblo no se refríe en la confianza o deba culparse a sí mismo si no lo auxilia con toda su energía y avisos. El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos interesa en que todos conozcan la execración de que les dominan con reserva y misterios inventados por el poder para ocultar sus delitos. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. El nacimiento del periodismo en Argentina es de periodismo militante, no de periodismo independiente. Era el cartel de la Revolución de Mayo. Con lo cual, digo, para la próxima vez que nos toque, que nos vengan a contar toda esta historia del nacimiento, el periodismo independiente, Mitre, Sarmiento, la discusión, el armado de la patria, el periodismo en la Argentina nació como periodismo independiente. Mariano Moreno era secretario de la Junta y era militante de la causa de la revolución. Dicho esto, a lo mío, ya que me interpeló Larisa con el tema de los derechos humanos y también Marita. Han pasado algunas cosas en estos últimos años y no me refiero a lo que todo el mundo supone, que tampoco voy a mencionar, como menciona Alejandro, yo también tengo mis palabras que no voy a nombrar por ahora. Voy a salir de mi monotema. Y ocurrió algo apenas asume el gobierno de Macri, que fue la designación o la tentada designación de 2 jueces por decreto. Recordarán, Rosati y Rosenkrantz. Hubieron un montón de impugnaciones, al final no asumieron en comisión, pasaron por el Senado como pasaron, pero dentro de los antecedentes de ambos dos había una execración muy violenta a la aplicabilidad inmediata de los tratados de derechos humanos. Y así apareció una causa llamada Fontevecchia, en realidad se llama Ministerio, que fue como el huevo de la serpiente. No voy a dar una clase de derecho, voy a hacer una pasada rápida. Luego de la causa Fontevecchia, llámese Ministerio, que ni siquiera era una causa, era un pedido de informes, donde dicen, vamos a aplicar los tratados de derechos humanos en las condiciones que a nosotros nos parezca que no contradicen el derecho interno argentino, lo cual es un disparate en todo orden. Después vino el caso del 2x1, vino el caso de la prescriptibilidad del reclamo de los daños en contra de lo que la Corte Interamericana dijo en octubre del año pasado, que es el caso de la familia que reclamó por el trabajador de Techint que había fallecido perseguido por la dictadura. Y ocurrió el 2x1, ocurrió el caso Villamil del mismo modo. Con lo cual, eso fue el huevo de la serpiente. Luego de esto pasaron 2 cosas importantes. La Corte Interamericana, en el caso Fontevecchia, cuando los que llevamos la causa hicimos el reclamo ante la Corte Interamericana, dijeron al gobierno argentino, esto así no funciona. El árbitro del sistema de derechos humanos no es la Corte de Argentina. El árbitro es la Corte Interamericana. Un poquitito después, y acá empalma con lo que quiero discutir, hay un caso que se llama Lagos del Campo contra Perú. Es un caso de libertad de expresión de un representante de trabajadores, no la voy a castigar con eso, pero hay un cambio de paradigma, que es lo que yo quiero volcar después para hablar de la interpelación que me hizo Larisa. A nosotros siempre nos contaron que había derechos civiles y políticos, y que esos derechos civiles y políticos eran plenamente exigibles, y que ahí se acababa el cuento, sacando el tema de la libertad sindical y en el mejor de los casos el derecho a la educación. Había entonces una suerte de derechos humanos exigibles y una suerte de derechos humanos que se desarrollaban según monitoreos. Y cuando el Estado le viniera
porque tenía las condiciones para hacerlo, tenía que ir cumpliéndolos y mejorando. Eso va a ser lo que se llama el principio de progresividad. Bueno, el caso es que en este asunto de Lagos del Campo apareció el reclamo como un reclamo de libertad de expresión. Y la Corte Interamericana dijo, paren, acá hay un problema de libertad de expresión, es cierto, pero también hay un problema de estabilidad laboral, que ni la propia Comisión Interamericana cuando lleva el caso plantea. Entonces dice, todo Estado, dice la Corte, que haya firmado los acuerdos de la Convención Americana de los Derechos Civiles y Políticos, pero que también haya reconocido lo que se conoce como el Protocolo de San Salvador, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, están obligados a cumplirlos. Y si no le gusta por ese lado, dice el artículo 26 de la Convención, que es plenamente obligatorio, remite algo que se llama la Carta de Buenos Aires, que es la reforma del Estatuto de la OEA, donde aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, además de la educación, etc. Y dice, son plenamente exigibles. Ningún Estado puede eludir el compromiso de cumplir con estos derechos. Dicho esto, que parece que no tuviera nada que ver, viene todo el resto. Nosotros hemos firmado el Convenio de Diversidad Cultural de UNESCO, que sirvió de base en su momento para la famosa discusión contra el modelo de la Organización Mundial del Comercio, para la sanción de la ley que no voy a nombrar. Y eso genera todo un paradigma de obligaciones del Estado, que no es meramente de reconocimiento implícito o meramente declamativo, sino que se transforma en un mandato de satisfacción de derechos por vía de obligaciones de prestación de parte del Estado. Y ahí aparecen las obligaciones de prestación de derechos económicos, sociales y culturales. Nota al pie. ¿Se acuerdan que cuando empezó a apretar el juez Griesa se hizo un planteo ante Naciones Unidas por violación del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue una de las cosas que nunca le perdonaba a Cristina, que era que Naciones Unidas votó por 160 a no sé cuánto, a 19 que se opusieron, que los planes de ajuste no podían violentar los derechos sociales, económicos y culturales. Eso jamás lo van a perdonar, fue una gesta emancipatoria, como muchas otras, creo que mal explicada, pero jamás se la perdona. Dicho esto, ¿qué cabe abajo del derecho a la cultura en términos de derechos humanos? Voy a usar solo una de las 400 que dijo Alejandro. La observación general 21 del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: el concepto de cultura, definido en términos gruesos, significa el lenguaje oral y escrito, la literatura, la música, las canciones, la comunicación verbal y no verbal, las religiones y las creencias, los ritos, las ceremonias, el deporte, los juegos, los métodos de producción, la tecnología, el medio ambiente, la comida, el vestido, las artes, el derecho a la vivienda, las costumbres y las tradiciones. Con lo cual, todas estas cosas de las cuales nosotros estamos hablando se transforman ya de modo claro y concluyente, no porque se nos ocurra decirlo a nosotros, es un mandato de derechos humanos que el Estado tiene que cumplir. Frente a esto, habrá quienes reclamen situaciones de derechos adquiridos, de negocios, de otro montón de problemas. Y como pasó varias veces, la discusión es entre derechos humanos y plata. Hay también un problema de no regresividad de derechos. Cuando se le planteó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Macri había modificado eso, que tampoco se puede mencionar, la Comisión Interamericana dijo: hay un problema serio de principio de legalidad y de no regresividad de derechos. Nunca se había hablado de regresividad de derechos para libertad de expresión. La Comisión puso eso en juego. Y también hay un mandato constitucional específico por dos vías: el reconocimiento de convenciones de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Aparece ahí también el artículo de la Constitución que habla de la obligación de protección y desarrollo del espacio audiovisual nacional. Y como frutilla del postre, y con esto cierro, la Convención Universal de Derechos del Niño establece la obligación del Estado de generar instancias de medios, culturas, protección a los migrantes, intercambios, y eso es un mandato que el Estado argentino tiene que cumplir. Y hubo una vez alguien que dijo: ¿a quién le importa si los wichís tienen o no una radio?
Bueno, ahí hay una vueltita de tuerca. La Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio que es el 169. ¿Y saben qué dice? Que los pueblos originarios tienen que tener derecho a producir su propia cultura, a difundirla, a hacer intercambio. Con lo cual, que los wichís tengan una radio no es ni más ni menos que cumplir una obligación que la Argentina tiene firmada en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Después charlemos un poco más entre nosotros, pero quería largar con esta presentación. Gracias.